Hola, hola, bienvenidos a Hacer Podcast. Hoy estoy con Dani Pinzón, muy buena amiga mía, nos conocimos en la universidad, las dos estamos estudiando medicina, nos encanta este tema de las hormonas, sobre todo esta conexión con el cerebro, y es justo de eso lo que vamos a hablar hoy. Vamos a conectarlo un poco con la conversación del episodio anterior que fue con mi papá. Vamos a hablar muchísimo de esta idea del amor, del enamoramiento, de qué es lo que está pasando realmente en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, ya a nivel hormonal, por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué reaccionamos de cierta forma, cómo nos relacionamos con los demás y cómo respondemos en general nosotros al amor, cuáles son las etapas y por qué es tan lindo y por qué nos gusta tanto a nosotros los humanos. Entonces, bienvenida Dani, qué hermoso tenerte aquí. Hola Laura, ¿cómo estás? Yo agradecida contigo por invitarme a este podcast tan chévere donde se aprende, se entienden muchas cosas a las que normalmente no habían respuesta antes. Entonces, la verdad me parece muy interesante esta charla de hoy porque es algo que nosotros nos preguntamos a diario, el por qué nos enamoramos, qué pasa en nuestra cabeza al momento de enamorarnos específicamente cuando sentimos esos pálpitos por una persona o cuando escogemos a alguien en particular, ¿cierto? A alguien a quien nos sentimos atraídos, porque hay algo de verdad que está sucediendo y que podemos medir y podemos ver. O sea, es algo que ya científicamente está comprobado. Entonces es Exacto, algo exacto. súper chévere. No es solo lo que uno dice, lo que uno piensa, sino que es real y son miles de cambios que están pasando en el cuerpo. Nosotras dos nos vamos a basar muchísimo en el libro de Helen Fisher, La anatomía del amor, Why We Love en inglés. Este libro es súper chévere, te habla un poco sobre las hormonas, te explica muchísimo qué es esto del amor, habla sobre etapas del amor y realmente es un libro que nos gustó muchísimo y que quisiéramos discutir. También vamos a utilizar el TED Talk de Don Mosler, es súper chévere y eso, en el libro Helen Fisher, ella le hizo una encuesta a unas 800 personas donde se tomaron sus datos de edad, sexo, gustos, y lo que ella vio fue que el 80% de las personas tenían respuestas similares sobre el amor. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el 80%. O sea, sí es importante decirles esto del 80% porque sí puede variar de persona a persona. Claro que las hormonas son las mismas dentro del cuerpo de cada uno, pero la respuesta que uno da y la forma en la que uno ve el amor sí varía, sí puede cambiar. Ella vio Completamente. muchísimo que también variaba y cambiaba entre culturas. Ella hizo esto con gente americana y con japoneses. Entonces vamos a hablar un poco sobre el enamoramiento, el amor, las etapas y la forma en la que nosotros respondemos. Entonces justo con eso quería comenzar, Dani, quería saber si nos podías contar un poco sobre las etapas del amor, sobre cómo comienza, qué es esto de la primera etapa, qué hormonas están ahí. Claro que sí, mira, pues, o sea, este libro que escribió Helen Fisher comienza al inicio, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Esta encuesta que se le hace a una gran cantidad de personas. Comenzamos analizando los efectos que tiene la dopamina. Y también tenemos dentro de nuestro conocimiento que la dopamina no solo se activa durante nuestros procesos de enamoramiento, es, una, es un neurotransmisor multifuncional en nuestro cuerpo. Nosotros en medicina estamos estudiándolo, estamos lográndolo entender, pero a simples rasgos, ¿sí? Es una sustancia que se puede llegar a disparar no solo con el amor, es una sustancia que se dispara con la adicción, es una sustancia que se dispara con los sistemas de recompensa, con el chocolate, con un montón de cosas, pero que en el fondo vamos a encontrar la relación que existe entre la una con la otra, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre antes de comenzar la encuesta, Helen Fisher hizo una selección muy importante entre los rasgos que tenían estas personas y la manera que tenían de pensar con respecto al amor. Ella seleccionó personas que estuvieran enamorados recientemente, lo cual era muy importante porque eso iba a permitir estudiar esos niveles de dopamina y esas sensaciones que tenían estas personas cuando pensaban en su ser querido o en su ser amado, ¿cierto? Ujú. Y o sea, pudieron ver que los niveles eh, de dopamina se aumentaban
increíblemente cuando esta persona veía al objeto de amor, por decirlo así, y había una reacción fisiológica, describían cómo pensar en esa persona aumentaba su frecuencia cardíaca, su respiración, se ponían nerviosos, sudaban, se ponían pálidos, de acuerdo a cómo reaccionaban con esto, ¿cierto? Entonces eso me pareció súper interesante. Cuéntame, o sea, ¿cuál fue tu impacto al leer eso? Porque yo me quedé, o sea, Ajá. me quedé pensando en que es completamente cierto. No, a mí me encanta porque aparte es justo lo que vemos en clases y algo que también decía en el libro que a mí me encantó, es justo esto de que la dopamina elevada produce una alta concentración, te lleva a la toma de decisiones, te lleva a la toma de decisiones bien direccionada, que es justo lo que mencionaba en el libro. Entonces, digamos, tú en tu mente sabes lo que quieres, sabes a dónde vas y la dopamina es como este estímulo, este clic, este empuje para que tú vayas a eso que es lo que tú quieres. Entonces, en este caso que tú estás hablando sobre el enamoramiento, sobre la otra persona, sobre la pareja, sobre lo que te atrae, es justo esto y lo que tú mencionaste de la obsesión. Entonces, es justo lo que te lleva a visualizarle a esa persona, a querer ir hacia esa persona y a nunca Claro, tener suficiente sobre esa persona. Entonces, toda esta primera etapa se basa directamente en la dopamina y en todo el efecto que la dopamina tiene sobre ti y por eso viene la obsesión y por eso viene claro. esta parte de idolatrarle al otro. Total, total. Mira, y la verdad que algo que me dejó completamente impactada es que uno lee acerca de las adicciones, ¿verdad? Uno lee acerca de qué es lo que pasa en el cerebro de una persona que es adicta a una sustancia. Y hay muchísimos puntos de comparación que lo dejan a uno impresionado por completo. Y el tema de la dopamina, por ejemplo, yo había leído que la sustancia adictiva, por ejemplo, como la cocaína, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? La cocaína va a actuar como, digamos que, un bloqueante de la remoción de dopamina en la sinapsis, o sea, va a estimular a que haya más dopamina en esa sinapsis. Entonces, esos sentimientos o sea, digamos que esos sentimientos tan intensos, esa impulsividad y concentración fija, ¿verdad?, que otorga la cocaína, es impresionante que se pueda relacionar con el hecho de que nosotros al estar interesados en una persona desarrollamos esos niveles de dopamina y sentimos esas ganas de estar con esa persona, de tenerla cerca, esa hiperactividad que sentimos. Y ahora que vamos a transicionar esta conversación en qué específicamente hace la dopamina, ¿verdad? Cuando ya la tenemos en el cerebro y qué es lo que va a pasar con ciertas hormonas, con ciertos niveles de hormonas. Y esta va a ser la testosterona. La dopamina, a medida que aumenta en el cerebro, va a aumentar los niveles de testosterona, que es la hormona del deseo sexual. Ujú. Y Entonces ahí ahora, es Lau, súper interesante, claro, porque ahí, acá ya bueno, entramos en materia. antes de ir a lo de la testosterona, a mí sí me gustaría decir un par de cositas aquí en lo de la dopamina, porque esto de la dopamina y de las adicciones, hay muchas cosas que a veces pasan en la etapa de enamoramiento, como darle este reconocimiento especial a la persona, darle más atención a la persona, hacer todo lo que la persona haga, magnificarlo, o sea, hacerlo 10 veces más grande de lo que en verdad es, pensar todo el día en la persona, tener toda esta llama emocional, toda esta energía. Y también hay mucho esto de los cambios de humor, porque tú estás haciendo las cosas en el día y ves tu celular y justo te respondió esta persona que quieres que te responda y te emocionaste y tienes todo este boost, esta nos llama de, de dopamina y toda esta euforia, pero después si no te responde, tienes también toda esta abstinencia y como todo este síndrome de abstinencia porque no está la persona y es real y esto pasa y después tú te sientes mal porque no está esa persona y porque te falta esa persona y porque no es suficiente de esa persona. Y puedes también llegar a sentir vacíos y eso. Y otra cosa también súper chévere es esto de estar buscando pistas, que es como buscarle la quinta pata al gato, que tú siempre estás viendo y qué más y lo que dijo y te acuerdas perfectamente qué es lo que pasó. Y todo esto se da por la dopamina. Entonces, ahora sí, solo quería decir todo No, eso o porque es sea, me increíble todo lo encanta, que hace. completamente de acuerdo. Es impactante todo lo que puede llegar a causar y todo lo que le puede a uno revolver en la cabeza. Y a esto, O sea,
Sí, sí, claro. súmale la testosterona. Ahí Por, es donde por todo eso te iba a decir, literalmente, porque si ya te está pasando todo esto con una hormona, luego le sumas la testosterona y ahí ahí sí, es donde todo se boom. vuelve más interesante todavía, porque ya no solo tenemos esta energía, ¿verdad? Esta spiking energy que tenemos, sino que le sumamos ya el interés en una persona en específico, ¿verdad? Y ahí es donde recalcamos en las 3 etapas del enamoramiento que menciona Fisher. Y vamos a comenzar con la más primitiva, la más animal de todas, que es la atracción sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos niveles de dopamina? Van a estimular un aumento de niveles de testosterona y uno tiende a pensar que la testosterona solo sirve y solo funciona en los hombres. Pero eso es una equivocación, porque la testosterona existe tanto en hombres como en mujeres y va a cumplir con la misma función de aumentar el deseo sexual, de aumentar la libido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se explica en ese punto de, digamos, la atracción sexual? Que en realidad, digamos que desde el punto de vista evolutivo, las necesidades corporales de los primates les hacían surgir este deseo sexual por o sea, una especie, o sea, dentro de la misma especie por una persona en específico o por un individuo en específico, ¿verdad? O bueno, no necesariamente en específico, pero alguien con quien ellos puedan descargar toda esa energía que tienen, ¿verdad? Que es parte del principio reproductivo, ¿verdad? O sea, los primates debían dejar descendencia, debían dejar su ADN para las futuras generaciones y eso es parte de buscar una pareja sexual, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que rige ahí es la testosterona, la atracción física, lo visual, ¿verdad? Buscar el placer, que es un instinto bastante animal que todas las especies tienen, ¿verdad? Entonces, la atracción física, la unión sexual, eso es lo que Fisher menciona en esta fase de lust o de atracción sexual, ¿verdad? Entonces, ya después ella va navegando un poco más en los niveles de testosterona, ¿verdad? Que circulan en el sistema tanto hombres como mujeres. Y luego se pregunta qué es lo que haría que una persona escoja a alguien en específico. Y ella Ajá, misma porque decía que, la testosterona es, o sea, esta parte de la atracción no es solo a una persona, es a todos, ¿no? O sea, están elevados los niveles ajá, de testosterona y es al que se me cruce. Y por eso también es, los niveles de testosterona se elevan justo en las mujeres antes de que ovule, porque es cuando la mujer está preparada para poder claro. reproducirse. Y Ujú. en los hombres generalmente está elevada a los 20 años. Entonces, en esta etapa de la atracción sexual es importante porque no es dirigido a ninguna persona, es en general, todos, todos, todos son atractivos y Ajá, cualquiera me puede gustar y exacto. con cualquiera me puedo reproducir y todos están y todos me gustan y todos me atraen. Entonces ahí vendría la segunda etapa donde ya hay una transición a la exclusividad, por así decirse. Sí, completamente, porque, o sea, ella menciona que tanto para hombres como mujeres, aquellos que tengan niveles altos de testosterona van a tener un libido aumentado y van a tener mayor actividad sexual. Y es indiscriminada, como tú dices, es con cualquiera, porque básicamente así están como que primitivamente Ujú, diseñadas las especies, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una delgada línea entre buscar una pareja sexual y buscar una pareja como tal. ujú. Entonces, ella misma menciona que en realidad no hay una respuesta, no hay un porqué específico de la razón por la cual escogemos eh, a alguien en especial. O sea, eso todavía no se sabe. O sea, el qué nos hace buscar a alguien especial. Hay un montón de hipótesis, hay un montón de razones que ella plantea como posibles, ¿verdad? Puede ser el famoso, el tiempo en el que suceda, puede ser los niveles que nosotros que tengamos de hormonas en ese preciso momento que conocemos a esa persona. Es algo multifactorial, ¿verdad? Los Pero ella dolores, recalcaba, dime, los dolores, también total, muchísimo. Cómo huele la persona, cómo le ves, ahí sí, las costumbres, el tamaño, que sí, los ojos. Muchas veces claro. nosotros también vemos características físicas que tengan parecidas a nosotros y Ujú. ese tipo de cosas, pero Sí, o sea, es algo multifactorial que nosotros no podemos decir, mire, esta es la razón específica, no. ujú, Pero algo que sí ella hace mucho hincapié es en el tema,
digamos que el tema del courtship o de cortejar a alguien, y verdad, o sea, el tema para los hombres, el tema de cortejar a alguien, y para las mujeres, el tema ya del acto de la reproducción y de la crianza de la descendencia, es algo que gasta bastante energía, ¿ya? Entonces, de alguna manera, para poder conservar esa energía y para poder asegurar una buena crianza de la descendencia, se busca una persona, ¿cierto?, con la que haya la suficiente compatibilidad. Ella lo menciona, no solo el tema de la atracción sexual, sino también el llegar a criar a un offspring o una cría hasta cierto punto. Entonces, antes de llegar al apego, porque eso lo vamos a mencionar después, primero hay que mencionar el tema de que hay más hormonas involucradas en este proceso. Y el puentecito que existe, ¿verdad?, entre la testosterona y después el apego va a ser la dopamina, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, cuando una persona se está enamorando, hay un impulso sexual notable, pero también hay niveles de dopamina, que va a ser el neurotransmisor que va a impulsar este sentimiento de amor. Hay hipótesis, ¿verdad?, que mencionan el tema de las feromonas, que, o Ujú. sea, se derivan del griego ferein, que es transferir, y hormone, que es excitar, ¿ya? Ujú. Esa es básicamente la etimología de la palabra, pero no es algo que esté completamente, o sea, que se dé por sentado, porque en nuestra propia evolución nosotros hemos interferido un montón en cómo funcionan las feromonas, ¿verdad? En nuestros aromas y todo ya no es lo mismo porque tenemos distintas costumbres, de acuerdo al aseo, de acuerdo a Ya no hay nuestra la manera de necesidad. vestir. Claro, entonces nosotros evolutivamente ya dejamos de necesitar. Pero el tema es que comienzan a haber estas sensaciones de exclusividad que menciona Fisher, ¿verdad? Ujú. Entonces, nosotros precisamente para sentirnos a gusto con alguien, comenzamos a descartar aquellos que tal vez, como tú mencionabas, no se acoplan a nuestro gusto o no se acoplan a nuestra preferencia, ¿verdad? Y justo Helen menciona que en cierta etapa del mes, debido a los niveles de testosterona que nosotros tenemos y donde estamos más aptas para la cópula, o sea, o para tener sexo, es buscar características que la testosterona le otorga físicamente al hombre. Por ejemplo, los pómulos y la quijada, la famosa Ujú. jawline. Eso es algo que ella mencionó y que me quedé como que es verdad, o sea, uno ve a un hombre atractivo con jawline y dice, o sea, sí, wow, pero sí, eso tiene una base científica e incluso evolutiva, porque ¿qué es lo que hace, por ejemplo, la testosterona? Sabemos que es un inhibidor del sistema inmune. Entonces se sabe que los hombres con niveles de testosterona altos no solo tienen buen sistema inmune, sino que también van a tener características físicas específicas que les Ujú. van a dar como que esa, o sea, digámoslo, virilidad, que, digamos, de alguna manera iba a asegurar como, de alguna manera, Cuidado, la protección, seguridad y el cuidado. Ajá, seguridad. exacto. Ujú. Sí, es súper chévere. Y entonces, ahorita solo como resumiendo, porque siento que, que es un montón de información. La primera etapa, la de la atracción, se basa muchísimo en la testosterona, en qué es lo que te llama la atención del otro, en qué es lo que te gusta y qué es lo que te gusta realmente con lo que tú ves que puede salir una buena eh, raza, por así decirlo, una buena descendencia. O sea, es lo que a ti te llama la atención y lo que tú crees que va bien contigo, lo que se empareja bien contigo. Sí, sí, más que La nada, o sea, en el siguiente tema de etapa que la sería, atracción. Ay, perdón, te interrumpí. no, dale. Sino que quería contarte algo. O sea, en el tema de la atracción física, incluso es solo, puede llegar a ser solo algo instantáneo, algo Ujú. momentáneo, que no tenga trasfondo, digámoslo, emocional o psicológico, Ajá, así como exacto. lo tiene la etapa del enamoramiento. Exacto, O no, sea, puede ser ese rato, me cogí al que se cruzó y ya. ajá, Y, ajá, y después la segunda etapa, que es la del enamoramiento, ya están involucradas la testosterona con la dopamina, porque ya no es solo, ok, cambió mi sed, mis ganas, mi deseo sexual, sino que ya está involucrado y ya tengo esta euforia y estos sentimientos y esta emoción. Entonces, hay diferencia entre me besé, me gusta, me atrajo y un ratito. Y hay la ujú, diferencia entre me besé, me emociona, me gusta estar con él. O sea, son dos cosas diferentes. Y ahora vamos a la tercera etapa. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando
ok, te atrajo, ya estuviste, ya te emocionó, pero tú no puedes vivir, y es justo lo que yo mencionaba con mi papá, tú no puedes vivir en este estado constante de la emoción, de la euforia, del le veo, del le quiero, del le necesito, porque es imposible, o sea, es físicamente, psicológicamente, fisiológicamente imposible vivir con estos estados de dopamina tan elevados. Y ahí viene la tercera etapa, entonces cuéntanos un poquito sobre la tercera etapa que es lindísima. La tercera etapa es súper interesante porque en realidad uno no se esperaría que al estar uno enamorado, ¿verdad? En esta etapa, en esta segunda etapa, ¿verdad? Del amor, que uno tiene sentimientos tan intensos, uno todavía tiene atracción sexual, pero ya es por alguien en específico, ¿verdad? Ya no se focalizamos en alguien en específico porque nos hemos enamorado de esa persona. Uno no se imagina que después, años después, esos niveles de pasión así desenfrenada van a bajar, pero ¿qué es lo que va a quedar? Sentimientos de seguridad, sentimientos de cariño, de amor, de cercanía con la persona. Entonces, eso es súper importante porque los niveles de intimidad y compromiso se van a mantener altos, pero la pasión va a disminuir. ¿Pasión a qué me refiero? A eso que explicamos en la segunda etapa, que era ese sentimiento así desenfrenado de ya el deseo sexual por esa persona en específico, ¿verdad? Eso va a bajar. Y todo es un cóctel hormonal, básicamente. ¿Sí? O sea, la pasión va a reducir, pero eso no significa que la actividad sexual en las parejas vaya a acabarse, sigue Ujú. existiendo, pero Y la también hay diferencia momentos, radica, también ¿sí? hay momentos de estos de euforia y todo, pero ya no es constante, ya no es que tú estás todo el día con estos niveles así elevadísimos y las mariposas en la barriga y que las náuseas y que los nervios y que el ni sé qué. No, pero sí puede ser que en momentos específicos donde tú le ves, tienes estas emociones, tienes estos picos y tienes estas ganas, por así decirlo. Completamente, completamente. Y eso, o sea, todo eso es súper importante ya con las hormonas en específico que funcionan aquí en esta tercera etapa, que Ujú, van a ser estas hormonas de estar así juntitos, las hormonas del amor que van a ser la oxitocina y la vasopresina, que van a funcionar de manera muy interesante, tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? Entonces nosotros nos preguntamos en esta tercera etapa donde tal vez baje un poco esa pasión o esa parte de la sexualidad, y es porque la oxitocina y la vasopresina van a tener un efecto en la testosterona y va a ser en su mayor parte de inhibirla un poco, ¿sí? Eso va a suceder a medida de que pase el tiempo. Es muy relevante mencionar que cuando se llega a la fase del apego, ¿verdad? Hay efectos negativos entre tanto testosterona, vasopresina y oxitocina. Entonces ya cuando los niveles de oxitocina y vasopresina están altos, van a bajar estos niveles de testosterona que hay. Entonces digamos que al ya no haber una alta testosterona, ¿cierto? Ya el hombre ya no va a estar impulsado en buscar así desenfrenadamente el acto sexual con una persona X, porque va a tener esos niveles de vasopresina que le permiten elegir. ujú. Entonces, eso es lo que ellos habían descubierto en este estudio que hicieron con los perritos de pradera, que son como unos roedores pequeñitos. Entonces, le inyectaban testosterona a este roedor y buscaba cualquier pareja sexual, ¿verdad? O le ponían incluso un inhibidor de vasopresina y buscaba a cualquier persona, a cualquier perrito de pradera, sin enfocarse en alguien. Pero si dejaban que el curso de la vasopresina actuara a medida que ellos formaban este mating relationship o esta etapa de enamoramiento, ya se veía la exclusividad en estos animales. Y se pudo comprobar también que este tipo de relaciones están, o sea, hay una conexión con cómo funciona en el humano, ¿sí? Porque muchas personas te van a decir, ah, pero eso es una fisiología de los perritos de pradera que son roedores, pero Ujú. no, sí hay relaciones en cómo funcionan con el humano. Entonces, o sea, dependiendo de la determinada dosis de esas hormonas, puede que la testosterona inhiba el apego o el apego inhiba a la testosterona, que es la hormona del deseo Ujú. sexual, ¿verdad? Entonces, todo es de acuerdo, Exacto. todo es el depende, Y aquí depende. también, Ajá. verás, es súper chistoso porque en esta parte, primero una cosa antes de que me olvide que yo quería decir es que no es que de la nada después, porque se dice que esta etapa del enamoramiento dura aproximadamente entre 2 a 3 años y después ya llega el amor y llega el apego y llega esta otra, pero no es que son 2 años, 2, 3 años y de un día para el otro ya, yo te amo,
tú y yo somos uno mismo, ya no hay enamoramiento, sino que esto ya es apego y es amor. No, la vasopresina va subiendo poco a poco y tiene sus niveles y ya después llega a niveles más altos, pero no es que en la etapa del enamoramiento no había esto, o no había oxitocina, o no había vasopresina, sí hay. Claro, completamente. Entonces, Y ahí justo con esto que mencionas, es súper importante decir que tanto para hombres como mujeres, digamos que el concepto de enamorarse funciona de manera distinta y es precisamente por eso que tú mencionas. En la TED Talk de Maslow, ella menciona que, de acuerdo a los estudios, ¿verdad? La oxitocina como tal, ya hablando nosotros en la etapa del apego, ¿verdad? La oxitocina va a aumentar, ¿verdad? A medida que nosotros comenzamos a salir con la persona. Pasan todas estas primeras dos etapas del enamoramiento, aumenta la vasopresina, pero la vasopresina va a dispararse al cielo, digo, la oxitocina, perdóname, va a dispararse al cielo con el orgasmo. O sea que la mujer tiende a enamorarse después de tener sexo, a diferencia del hombre, que con el orgasmo los niveles de testosterona van a subir un montón y van a inhibir a lo que habíamos mencionado de la vasopresina. ujú, Entonces el hombre no se enamora con el sexo, la mujer sí. Entonces esto que tú mencionaste de que toma tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque para que haya un efecto de un neurotransmisor tiene que haber el receptor. ujú. Entonces tienen que haber ciertas cantidades de la hormona o neurotransmisor disponibles para que nosotros en respuesta a esa cantidad de neurotransmisor trasloquemos el receptor a la membrana y se puede hacer. Para las personas que no estudian medicina, esto les va a sonar en chino, pero básicamente tiene que haber una cerradura para la llave. Si tenemos el estímulo, tiene que haber un sitio donde este estímulo pueda actuar. Y la construcción de receptores en nuestros circuitos cerebrales toma tiempo. Y ahí es lo que directamente mencionaba Maslow y el tema de que los hombres se enamoran, no con el sexo, sino con el compromiso. Compromiso no siendo de que se casen, no. Compromiso siendo de que en el tiempo desarrollan lo que en inglés dicen commitment o compromiso Comprometerse, con ajá. esta persona, comprometerse, básicamente. Exacto. Entonces, eso nos da la respuesta a qué, porque, o sea, construyó los receptores necesarios para la vasopresina y esta vasopresina va a poder contrarrestar a la testosterona. Sí, es súper chévere. Y justo lo que yo te iba a decir antes de esto es que, verás, yo vi en la clase de psicología en el colegio unos estudios en los que utilizaban la oxitocina y lo que veían es que también se libera oxitocina muchísimo con los abrazos, con las caricias, bueno, también ya hablamos un poco sobre el sexo, pero con la estimulación de los senos también se libera la oxitocina, Claro, porque la oxitocina también es una hormona que juega un papel muy importante en la lactancia para que salga la leche, en la compresión, en la, ¿cómo se dice? Contracción de los conductos mamarios para que salga la leche y también en la contracción del útero. Entonces, también se estimula por ese tipo de cosas. Y lo divertido, bueno, no divertido, lo que me gustó de este estudio que nosotros vimos era que las parejas que más se abrazaban o que se abrazaban antes de que salga de la casa, o que se abrazaban constantemente después de un día, antes de que salga del trabajo, antes de que se vaya de viaje, antes de la fiesta, eh, eran mucho más fieles del uno al otro. Entonces, tiene que ver muchísimo con esto, con la inhibición de la testosterona. eso es muy interesante, porque la verdad Ajá. que sí, o sea, uno llega a cuestionarse hasta qué punto, ¿cierto? Nuestras hormonas nos gobiernan y hasta qué punto, la verdad, o sea, la verdadera fidelidad entre parejas existe, ¿cierto? Porque, o sea, lo que tú dices es cierto, y los abrazos y las caricias y la cercanía y el aroma, ¿verdad? Esto va a secretar un montón de oxitocina. Y tal vez esta sea la oxitocina que inhiba esos niveles de testosterona que nos hacen de pronto llegar a ser, entre comillas, infieles, ¿cierto? Eso Ajá. es súper interesante y ojalá como que hayan más estudios de eso, porque yo he buscado un montón y aparte de lo de Fisher y lo de Maslow, no hay tanta investigación, porque aún no se sabe el porqué de por qué escogemos a alguien en especial, ¿cierto? Solo sabemos qué es lo que pasa, los niveles de hormonas que suben y bajan, ¿cierto? Sí. Y que nos Igual les dictaminan vamos a todo dejar esto. en la descripción todo esto por si acaso quieran ir a verse los otros videos y las otras cosas, porque son súper chéveres. Y en sí, en estas dos hormonas del apego, del amor, lo que te da es seguridad, es confianza, es calma, es tranquilidad, es paz. De cierta forma también dependencia, porque necesitas del otro para poder sentir
estas hormonas, entonces quieras o no, de cierta forma estás dependiendo de la otra persona. eh, y te Ujú. da también muchísimo fe. Te da también esto de, Claro. de poder seguir intentando, una empatía enorme por tu amor, por tu amado, por la otra persona a la que tú estás queriendo. Entonces son súper lindas estas dos hormonas, por eso se les dice hormonas del amor y esta etapa es hermosa y es a lo que la gente intenta llegar y es lo que uno intenta mantener al amar. Claro, completamente. O sea, eso ya uno lo ve a medida que pasan los años, ¿cierto? O sea, en el estudio que más hizo para ver cómo esta cantidad de hombres, ¿verdad? Hombres casados, que era un estudio que ya había hecho con hombres de la milicia ya en Estados Unidos, hombres militares, que ya llevaban cierto tiempo casados con una persona. Literalmente les medían los niveles de testosterona. O sea, ellos veían cómo el compromiso, ¿cierto? Afectaba esos niveles de testosterona versus hombres jóvenes en sus 20 que tenían una testosterona altísima y que no tenían preferencia por alguien. Entonces, o sea, eso lo podemos medir, eso lo podemos ver. Ujú. Esa exclusividad que demuestran los hombres ya cuando se enamoran de verdad de una mujer es algo impresionante, es algo impresionante y, o sea, nosotras, a pesar de que tengamos una fisiología un poquito diferente en cómo nos enamoramos, en conclusión, nosotros siempre vamos a sentir estos sentimientos de recompensa, ¿cierto? Esta seguridad, ese cariño, esa entrega a alguien más. O sea, y yo estoy segura que todos los que nos estén escuchando en algún momento han sentido esa llama en el pecho, ese temblereque en las manos de que alguien me está escribiendo o de que por fin me pararon bola o de que esta persona me está gustando, ¿sí me explico? O sea, eso es algo que a lo que muchas personas podrían eh, sentirse identificados. O sea, eso es muy importante. Y me encanta que podamos hablar de esto de esta forma, porque, o sea, no es algo que las personas hablen muy seguido y es algo que se tiene que hablar seguido. Las Es personas algo que tienen te que hace entender. entender qué es lo que está pasando, porque hay veces en las que yo que sé, tú estás enamorada y dices, estoy loca, este man no deja de aparecerse en mi cabeza, por Dios, cuando se va. O sea, tú estás haciendo un trabajo y ahí está su cara. Tú estás, no sé, pasas, hueles algo y, o sea, hasta el agua te hace acuerdo a él y tú dices, ya, algo está mal Claro, conmigo, pero no es que completamente. esté mal, o sea, así es y es normal. Y es porque, Así y es. eso también en los estudios se vio que las fotos podían hacer eso, que un simple recuerdo podía elevarte los niveles de dopamina, que un olor puede estimular estos centros. Entonces, cualquier cosa, un mensaje, por eso mucha gente siempre o les tiene los fondos de pantalla o tienen las imágenes en la billetera. Sí sirve. O sea, tú quieres enamorarle a alguien, mándale fotos. Tú quieres enamorarle a alguien, déjale tu perfume por ahí. O sea, Es que porque sí, o sea, cosas es que hacen. impresionante, es tan multifactorial. O sea, esto que hablaba Fisher al inicio con esta encuesta y le preguntaba a las personas y ella de verdad, o sea, les decía, a ver, entonces en la respuesta uno tiene que estar de acuerdo o en desacuerdo con el statement o la frase, ¿verdad? Ujú. ¿Qué porcentaje del día yo pienso en esta persona? ¿Es un 90% del día que yo pienso en esta persona? ¿Esta persona absorbe todos mis pensamientos? ¿Esta persona hace que mi frecuencia cardíaca aumente? ¿Esta persona causa un montón de efectos a lo largo de mi día? O sea, es algo que está involucrado todo el tiempo cuando tenemos a la persona en la mente. Y es algo que afecta a tu día a día. O sea, ella misma dijo que muchos hombres, tanto mujeres, cambian digamos que su, su horario, su forma de organizar sus actividades para poder estar de alguna manera disponibles para la otra persona. Y es increíble todo esto. Y también, y me gusta muchísimo porque no es tanto la típica que también tú dices psicológica. Yo amo la psicología, no tengo nada en contra, pero muchas veces son teorías que tú, ¿y cómo lo compruebo? ¿Y cómo sé? Y las tienes tan en el aire, pero esto ya no puedes decir que no pasa, porque es real, o sea, son cosas que están pasando en tu cuerpo, es la obsesión, es todo lo que tú tienes ahí que no te pueden decir, pero debes estar así por esto o no, estás así por esto, o sea, te sientes así por esto, es tu hormona la que está elevada, o sea, es este el estímulo. Y algo también súper chévere es lo que pasa cuando no hay estas cosas, cuando tú dejaste de sentir, cuando dejaste de verle tanto a la persona, cuando
se bajaron los niveles por alguna razón por oxitocina, porque ya no hubo mucho apego, porque ya no hubieron muchos abrazos, porque ya no hay relaciones sexuales, y ahí es cuando también comienza a deteriorarse un poco todo esto, y ahí es cuando es clave también la comunicación y el sentir, saber qué es lo que te está faltando, saber por qué te estás sintiendo, y por eso es importante saber qué es la oxitocina. ¿Me falta oxitocina? ¿Por qué? Porque me faltan abrazos, porque me faltan caricias, porque me falta sexo, porque me falta amor, porque me falta apego. Y ahí tú sabes cómo pedirle a la persona o de qué fuentes conseguir este tipo de cosas. Ujú. Se relaciona muchísimo también con los lenguajes del amor y con qué es el amor para ti y cómo lo sientes y con qué cosas puedes tú sentirte amado. Entonces, es chévere. Siento que con eso es lo que puedes relacionar. Me gusta hablar muchísimo de esto de las hormonas del amor porque creo que solo es otra forma de entenderlo, de entender las relaciones, de expresarte, de conocerte. Y eso, gracias a todos por escuchar, por estar aquí. Gracias a ti, Dani, por todo lo que nos dijiste. Espero que les haya servido muchísimo. Gracias. Chao, chao.